Bueno, la bienvenida nuevamente a un nuevo club de lectura. Qué alegría poder reencontrarnos a través de el sonido o a través de la imagen con todos aquellos que nos están mirando por YouTube. La bienvenida para todos ustedes y la bienvenida nuevamente para el profesor Steve Marchenko Garabelli, como decíamos al cierre del programa anterior. Estuvimos compartiendo un programa precioso con Steve, un encuentro anterior que conversamos acerca del libro de Eclesiastés, este texto bíblico de tanta vigencia, un programa imperdible que los invitamos a que, si todavía no lo han escuchado, no lo han visto, paren en este momento, como siempre decimos, y lo vayan a escuchar, lo vayan a ver, porque, bueno, valiosísimos los aportes que nos estuvo haciendo el profesor Steve Marchenko, profesor de literatura, magíster en ciencias humanas, opción literatura latinoamericana. ¿Cómo estás, Steve? Bien, ¿vos cómo estás, Alejandra? Muchas gracias de nuevo por permitirme estar acá en un nuevo programa y un saludo a la audiencia y a todos los que puedan escuchar y ver este programa también luego. Steve, y conversamos en el encuentro previo que tuvimos contigo acerca de que no nos da el tiempo a veces para leer todo lo que quisiéramos leer o todo lo que deberíamos leer, porque es tanta la producción literaria desde los primeros textos de nuestra civilización hasta ahora que no nos da el tiempo, ¿no? No sé si a vos te pasa. Sí, totalmente. Yo lo comentaba un poco contigo en el otro programa. La verdad es que no da la vida, ¿no?, para todo lo que creo que deberíamos leer. Por eso uno tiene que seleccionar, jerarquizar, ordenar y decir, bueno, voy a dedicarle cierto tiempo. Es como todas las cosas de la vida. O sea, tenemos que planificar. O sea, decir, bueno, claro, tanto tiempo al día o a la semana voy a leer tal o cual cosa porque es importante para mi propia vida. Claro. Y bueno, si no hacemos ese esfuerzo es muy difícil, porque además la vida actual, a mí mismo me pasa que nunca fui muy tecnológico, sin embargo me voy acostumbrando, me voy adaptando, entonces uno se mete en el Instagram, se mete en YouTube, se mete en el Facebook, se mete, que obviamente tiene cosas muy buenas que nos ayudan, pero por otro lado también puede pasar que si no lo controlamos nos termina controlando a nosotros. Entonces, en lugar de sentarse a leer un buen libro, capaz que uno pasó media hora o una hora mirando notificaciones u otro tipo de cosas porque está más pendiente de lo que ahora pasa, ¿no? Sí, viendo videos sin sentido, ridículos, tipo anécdotas de tal cosa. O por ahí cosas que hasta pueden estar buenas o tener un sentido, un aporte, pero uno termina hasta obsesionándose, ¿no? A mí me pasa porque el propio algoritmo nos va conociendo. Entonces, claro, viste algo que estuvo interesante y después el algoritmo dice, le voy a mandar algo que tiene que ver con lo mismo. Y ahí empezás, y no terminás más, ¿no? Entonces, hasta que no parás. Claro. Casi adictiva. Sí, no, hay que confrontar eso constantemente porque si no nos domina, ¿no? Steve, y el tema que nos traes hoy, un libro, como siempre decimos, queremos tener libros sobre esta mesa y en este caso vos tenés ahí tu versión, yo tengo acá otra versión y discutíamos fuera de micrófonos, discutíamos bien, ¿no? Conversábamos acerca de cómo estos libros que de alguna manera son como icónicos, son libros que han sido importantes en la historia, generan estas distintas versiones. Hablamos de La cabaña del tío Tom, y en este caso yo te contaba que había pedido prestada esta versión que es un poco más infantil, digamos, infantil, adolescente, y vos tenías una versión que era un poquito más larga, ¿no? Una versión, ¿no? ¿Cómo se llama? Edición se llama. Claro, una edición, también es una versión en cierta forma, ¿no? Pero es una edición... digamos que ¿qué pasa? Yo te contaba fuera de micrófono que ocurre con la literatura, especialmente de la modernidad, desde el siglo XVI hasta ahora, que hay un montón de obras que se han vuelto clásicas, de distintos autores, que uno puede, yo qué sé, Jonathan Swift, Daniel Defoe, la propia Harriet Beecher Stowe, que vamos a comentar hoy, digamos, Ernest Hemingway, yo qué sé, distintos autores modernos, digamos, que son europeos o estadounidenses o de otros países, que ocurre que sus obras se han leído por casi todo el mundo,
pero ¿qué pasa? Después eso genera que los editores, después de que pasan a dominio público las obras y pasan, ya no hay tanto problema con el tema de los derechos de autor y demás, es como que los editores se toman libertades muchas veces de editar los textos recortados. Entonces hay un montón de ediciones donde se recortan. Por ejemplo, el otro año comentábamos, te lo digo cortito, pero comentábamos en una clase sobre la obra de Daniel Defoe, la de, digamos, se me vino el lapsus, se me vino un lapsus. No, la obra de la el que queda en la isla, esa misma. El que queda, y sabés que estoy diciendo náufrago, pero no es náufrago. No. Es este hombre, sí. Robinson Crusoe, ¿no? Ay, Jesús. Perdón. Aparte, los lapsus de los docentes. Lo mejor fui yo, ¿no? Náufrago. Sí, excelente. Pero estamos pensando en la misma obra, ¿no? Bueno, justamente yo el año pasado estaba trabajando con mis alumnos esta obra y yo tenía una edición, por ejemplo, que conservaba algunas referencias que aparecían en la primera edición de Robinson Crusoe, pero que en muchas otras ediciones no aparecían esas referencias. Y en muchas de esas referencias uno encontraba alusiones de tipo teológicas, espirituales, bíblicas que hacía Defoe, y que los editores posteriores muchos se encargaron de recortar y de sacar arbitrariamente. Tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Lo mismo pasa a veces con Jonathan Swift, que hay un montón de obras, de ediciones de los viajes de Gulliver, que también se han sacado, que no era una obra para niños, pero que después se hacen versiones para niños y a veces se le quitan partes que se considera que, bueno, no puede ser para un público infantil, entonces se le saca determinada cuestión. Bueno, en el caso de Harriet Beecher Stowe puede haber muchas ediciones más cortas. Esta aparentemente está entera. Para darse cuenta de esto uno tiene a veces que ir a ediciones críticas, como se llama, ¿no? Que la hacen los filólogos, los investigadores literarios, que se encargan de hacer notas de pie de página, estudiar críticamente los textos y plantear, esta edición se basa en el manuscrito tal o cual, y ahí aclara todo, ¿no? Esta no es una edición crítica igual la que yo tengo, pero parece bastante completa. Habría que verificar por las dudas. Yo no soy un especialista en literatura en lengua inglesa, pero digamos que un especialista nos podría indicar, ¿no? Cuál sería la mejor edición y demás. Steve, un libro que fue clave en el contexto del movimiento abolicionista, ¿no? Contra la esclavitud allí en los Estados Unidos del siglo XIX, y que le dijeron a la autora que fue el libro que desató la Guerra de Secesión. No sé si escuchaste ese comentario. Sí, claro. De hecho, hay una anécdota que yo la iba a comentar contigo, pero ya que lo traes, la comentamos. Tengo, de hecho, la frase exacta acá, que es de Abraham Lincoln, ¿no? Claro. Porque Lincoln se la encontró en un momento, en 1862, y le dijo: así que usted es la pequeña mujer que escribió el libro que inició esta gran guerra. Wow. Así fue textual la frase de Lincoln, ¿no? Y esto es porque ese libro, por lo que se decía en la época, realmente había generado un cambio cultural, al punto de que ciertos proyectos de carácter abolicionista tuvieron, en la repercusión que esta novela tuvo mucho en el público, un apoyo. Es decir, por más que había un interés en generar este cambio, esta novela fue como un punto de inflexión, en el sentido de que una población muy grande empezó a entender que era adecuado este cambio político, digamos. Sí. Y es porque fue un bestseller, o sea, fue el libro más vendido, la novela más vendida en la época, después de la Biblia, en cuanto a libros en general, y novela fue la más vendida. Wow. Escrito este libro por una mujer, que eso es interesante, en el siglo XIX, la relevancia que cobró, y que surgió como otros textos también de, no sé si de aquel tiempo, de años anteriores, que se iban tirando por capítulos, ¿no? Una vez por semana, una cosa así, salían, tiene un nombre eso, ahora lo vas a decir vos, y que luego se recopila todo y se lanza como libro. Claro, salían en tirada, digamos, en forma seriada, le llaman algunos, ahí ¿no? Está. En un órgano periodístico, digamos, una especie de medio de difusión que era de carácter abolicionista, ¿no? The National Era, The National Era era
no sé si lo pronuncié bien, pero era el nombre del medio. Pero la obra, claro, esto sale en 1851 y como novela así, editada por ella, sale en 1852, ¿no? O sea que estamos hablando de mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Ella pertenecía, digamos, a todo lo que era, digamos, la zona de Connecticut, ¿no? Y ella, claro, no había vivido directamente en el sur la realidad de los esclavos, pero tenía conocimiento, había estudiado, había investigado. Esto algunos lo han señalado, como que ella no vivió de primera mano todo eso, pero aún así las descripciones que hacían eran muy realistas. Y algo interesante de esta novela en ese sentido es que fíjate que aparece justo cuando arrancan los años 50 en el siglo XIX, es cuando hay un cambio en la historia artística en el mundo occidental de lo que fue el aporte fundamental del movimiento romántico. O sea, el romanticismo como movimiento que trascendió la literatura y se extendió a todas las artes, que tenía que ver con una corriente, era una corriente básicamente que lo que resaltaba era el sentimiento, la subjetividad, el yo individual y la visión del mundo antirracionalista, ¿no? Que es lo que había predominado anteriormente del siglo XVIII. El romanticismo fue contra todo esto. Entonces algunos dicen, podría ser una novela romántica, en el sentido de que tiene mucho de una visión idealizada del mundo y de una visión centrada en las emociones y en la cuestión subjetiva y en todo eso, y en una visión no racionalista. En ese punto, mucho de eso es adecuado verlo así, pero tampoco hay que olvidar que justamente en los años 50 para adelante se produce el cambio hacia el realismo, ¿no? El realismo en narrativa reacciona contra el romanticismo, ¿no? Tratando de describir la realidad tal cual es en contraposición a esa visión subjetiva del mundo. Claro. Entonces los autores realistas son todos los novelistas o cuentistas que se encargan en narrativa de representar la realidad que conocen de su tiempo, de su historia, de su proceso social histórico, representarla tal cual es según sus ojos, ¿no? Y esa es la crítica que también tuvo el realismo, de que terminaba recortando la realidad desde un punto de vista. Pero lo interesante es que ella transita en ese camino. Entonces uno podría decir, puede ser una novela romántica, pero también tiene mucho de realista y de un realismo muy crudo, ¿no? No sería tanto naturalista, que es una corriente posterior al realismo, que es bien determinista, como que hay cosas que nos determinan y no podemos cambiarlas. Eso es todo lo contrario, lo que aparece acá. Claro. Es una visión donde la fe cristiana puede transformar la sociedad, que es lo que Stowe creía y defendía y planteaba a través de esta novela. Sí, porque tiene un trasfondo cristiano, llamémoslo de esa forma, así bien interesante. No solo la autora, porque tengo entendido que ella pertenecía, ¿no?, a una comunidad cristiana, su padre, no sé si había sido pastor, creo que. Claro, el padre era. Su esposo también. El padre era pastor, el hermano fue pastor y el esposo era un pastor viudo con quien ella se casa luego. Y el padre llegó a ser director de un seminario, que era el seminario de Lane, que tenía como una. Es interesante esto, ese seminario y el padre básicamente venían de una especie de calvinismo ortodoxo, ¿no? Teológicamente hablando, ¿no? Una herencia que era muy típica, ¿no?, en el siglo XIX, en muchas corrientes. Eran como corrientes de tipo congregacionalista, digamos, pero que tenían una influencia calvinista muy fuerte. Pero ella después como que no adhiere tanto a ese calvinismo duro, digamos, sino más bien una especie de visión un poco más moderada de la visión teológica, pero aún así en la novela se nota mucho esa especie de concepción calvinista de muchos asuntos. ¿Cómo? ¿A qué te referís? A ver. No, y por ejemplo, hay como una idea de esa idea que en el calvinismo era muy fuerte, me refiero a los calvinistas duros, ¿no? No tanto Calvino mismo, aunque también en parte, pero más bien el calvinismo que es posterior al calvinismo del siglo XVI, XVII, sino que después, ya en el XIX hay muchos grupos que se radicalizan, y ahí viene el arminianismo como contraposición. Para el calvinismo hay una idea de que la gracia de Dios es algo que no se elige, sino que es algo que llega de parte de Dios al individuo, y el individuo no la puede recibir libremente. Eso piensan los calvinistas extremos, ¿no? O sea,
que es contra lo que reaccionan, por ejemplo, los arminianos y otros grupos que más bien defienden más la libertad individual de aceptar la gracia. Ahí ¿no? está. Pero es un debate teológico en la época había, entonces el padre venía más como de un calvinismo duro y ella es como que, no tanto, pero esa idea de que Dios elige a los que se salvan o que la gracia es lo que realmente te salva, que el calvinismo enfatiza esa verdad bíblica muy fuerte, ¿no? De que no son nuestras obras, nuestros méritos lo que nos salvan, sino la gracia de Dios y la forma en la que Dios nos ve, y ahí un poco está el tema de los personajes que son digamos, los esclavos negros, que Dios los ve como seres humanos iguales a todos los demás, Wow. ¿no? Y entonces, si vos aceptás la gracia de Dios, no importa si sos hombre blanco, si sos de la comunidad afroamericana o si sos indígena, digo, lo que importa es que Dios te mira con sus ojos y de hecho te ha creado especial como te ha creado, entonces no tenés que sentirte ni avergonzado ni nada de eso. De hecho, eso se ve mucho en el personaje de Tom, que es un esclavo negro, que su fe cristiana se ve muy fuertemente. ¿Me permitís leer? Sí. Porque me encantó esta descripción de este capítulo. Se titula justamente el capítulo La cabaña del tío Tom. Dice, la morada del tío Tom era una choza de estacas construida en la inmediata vecindad de la casa, como el lenguaje de los negros denominaba siempre a la mansión del amo. Rodeábase de un pequeño huerto donde con exquisito esmero el tío Tom cultivaba fresas, frambuesas y toda clase de hortalizas. Una frondosa enredadera cubría la tosca fachada y multitud de flores crecían en derredor de la cabaña bajo la vigilancia escrupulosa de la tía Chloé, celosísima siempre de su jardín. Y allí, bueno, describe un poco cómo era esa cabaña del tío Tom y dice básicamente que venían todos los esclavos negros y se reunían y ahí prácticamente lo que hacían era como una especie de culto, Steve, porque dice que se cantaban y después inclusive le pedían al hijo del amo que leyera algunos textos bíblicos, Sí. alguna cosa así compartían. Entonces, hay un trasfondo bíblico, cristiano, religioso muy fuerte, ¿no? Clarísimo. Sí, claro. Lo que ocurre es que, y ahí está un poco lo que yo te decía del tránsito de lo romántico a lo realista, ¿no? Harriet Beecher Stowe tenía una visión muy crítica de lo que era la situación de esclavitud del esclavo negro, y lo que quería era mostrar literariamente cómo era realmente esa vida. Uh-huh. Y entonces en ese contexto donde, por ejemplo, muchos de estos esclavos fueron formados en la fe cristiana, muchas veces hasta por sus amos, lo que ella veía era que había una incompatibilidad entre la teología cristiana, que decían defender muchos de esos amos, lo que les enseñaban a ellos incluso, pero el hecho de que los siguieran manteniendo como esclavos. Uh-huh. Entonces, de hecho, Estados Unidos era una de las naciones que no había abandonado la esclavitud cuando otras lo habían, sí, la mayoría lo habían abandonado hace hasta mucho. el Uruguay. Claro, bueno, Uruguay fue adelantado en ese sentido muchas cosas, ¿no? Sí, pero sí, digo, sí. pero eran pocas las naciones que de alguna forma todavía seguían sosteniendo una idea muy así en ese momento. Quizás, o digamos, demoró más lo que fue llegar al proceso de la guerra civil, pero digamos que a lo que voy es que un país con una herencia cristiana tan fuerte como era Estados Unidos, con esa influencia protestante desde sus orígenes, el puritanismo que había llegado a Estados Unidos, etc., era raro, o sea, uno lo ve hoy con el diario del lunes, raro que no hubiera una discusión teológica tan fuerte al interior de las comunidades de Estados Unidos donde dijeran, bueno, miren, hay muchas naciones que han abolido la esclavitud, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y sin embargo eso no estaba, ¿no? No estaba tan desarrollado. Ella sí venía de esa militancia y lo tenía como una causa de vida, pero entendía que como cristiana era una especie de responsabilidad moral y ética, además de espiritual. Vos sabés que hay un libro que terminé de leer hace poco y que lo plantea este tema posterior, ¿no? Porque es un libro que se contextualiza en la década del 30, 1930, Matar a un ruiseñor, sí, no claro. sé si lo tenés presente, sí. Y que un poco sigue trabajando eso, porque los negros, son libres, ¿no? Se termina la esclavitud, sin embargo el negro sigue estando discriminado y hace una crítica muy, muy fuerte a esa cuestión de cómo los cristianos
igual seguían como de alguna manera discriminando. Y no sé cómo se vive hoy por hoy en Estados Unidos, no sé si sigue habiendo un poco de eso, pero es bastante, la autora, también una mujer, matar a un ruiseñor, lo escribe Harper Lee, también lo mismo, ¿no? Como uno como cristiano, con capítulos, ¿no? Fragmentos, párrafos bastante fuertes de, no sé si llamarlo hipocresía, pero esa cosa de cristianos que no se dan cuenta de que lo que están diciendo, la manera en la que se están comportando, no tiene nada que ver, ¿no? Con el corazón de Dios hacia las personas, ¿no? Hacia el mundo. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, eso ya implicaría otro programa hablar también de ese tema, ¿no? Pero en Estados Unidos, lo hago cortito, claro, en general lo que pasa es que por mucho tiempo las comunidades, muchas iglesias son iglesias solo afroamericanas, sí, y otras son iglesias de blancos porque, bueno, no tienen ese nivel de comienzo. Otras sí, digamos, son más integradas. Se mezclan, se integran, pero históricamente estaba esa diferenciación en muchos espacios y lugares. Bueno, el gospel estadounidense que da lugar a lo que el negro espiritual y demás, que es lo que después prácticamente es base de la música cristiana contemporánea, viene de ese contexto, ¿no? De los antiguos esclavos que se convierten al cristianismo y en sus iglesias desarrollan una vida de adoración y de culto donde ven ahí la libertad que no tenían, ¿no? El tema es por qué entonces las comunidades, digamos, tradicionales de Estados Unidos seguían legitimando esto a nivel social y político cuando podían haberlo abolido antes, ¿no? Bueno, es una crítica, obviamente, que es interesante tenerla, que también nos interpela hoy respecto a otras temáticas, de, bueno, por qué a veces como cristianos teniendo cierta influencia social en determinados países o naciones o en los espacios donde se tiene, no se logran ciertas transformaciones con la cantidad de gente que podría generar esas transformaciones, ¿no? Es un tema como para analizarnos todos, ¿no? De qué nivel de influencia tenemos en nuestra fe realmente, y no es solamente algo que teóricamente defendemos, sino cómo si eso se traslada en la vida práctica después. Wow. ¿No? Y bueno, ella un poco tenía esta preocupación, ¿no? Y de alguna manera ella siente que hacer esta novela es una manera de generar una toma de posición donde desde el arte yo puedo aportar algo que haga que genere lo que el romanticismo pensaba en cierta forma, que era esta idea de generar un impacto emocional. Conmover. Conmover porque yo estoy conmovido por algo y quiero proponer, y no esa visión tan racionalizadora del mundo como venía de la Ilustración antes, donde todo era explicarle racionalmente. Bueno, ahora esta idea de, a ver, hay cosas que son del espíritu, del alma, y que no se están considerando. Por eso digo que podría incluso ubicarse a Stowe como una autora que va del romanticismo al realismo. Lo interesante es que eso la hace especial. No estaría encasillada en ninguna de estas corrientes, sino que hace una especie de, digamos, literatura propia, que además tiene una particularidad, y es que termina siendo una obra que se vuelve, como te decía, un bestseller, ¿no? En el sentido que termina siendo la más vendida, y eso después como que incluso te diría que posteriormente en los ambientes académicos es como que hasta es mal visto a veces, ¿no? Como que, bueno, una novela que la lee todo el mundo no debe ser tan buena, piensan a veces como en el mundo académico, como que pasa el tiempo y bueno, tuvo una relevancia, pero después se olvida porque es como que, bueno... como pasa hoy, ¿no? Donde a veces lo que se llama, entre comillas, literatura de consumo ocupa un lugar que después la gente lo ve como que, bueno, lo lee todo el mundo, debe ser trivial. Y lamentablemente una obra que no era así, a veces hay gente hoy en día que no la conoce la novela. Y fue fundamental, al punto de que incluso hay una universidad de Estados Unidos que tiene el nombre de ella. Mira. Además de muchísimos reconocimientos que se le hicieron posteriormente, ¿no? Por ejemplo, se la incluyó en el año 1986 en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer de Estados Unidos. O sea, es una autora que tiene una gran relevancia, además de que hay bustos de ella por distintos lugares. Sin embargo, hay gente hoy en día que no la conoce a la autora, ni tampoco escuchó hablar de la obra. Alguno escuchó hablar de la obra en un momento, hasta pudo haber visto alguna caricatura de niño, pero digamos, son obras que deberíamos culturalmente volver a leer, volver a estudiar, volver a revisar, volver a pensar su relevancia y su importancia, ¿no? Qué desconectados que estamos, ¿no? De eso, de conocer el origen de muchas cosas que
por decir eso, ¿no? Movimientos sociales o ideologías que hoy están en plena ebullición y que pensamos a veces que son de ayer y que esto se inventó ayer y pensamos que estamos inventando la pólvora, y en realidad son cosas que vienen de, estamos hablando de 150, 170 años, ¿no? Y más, y gente que trabajó y aportó, y cómo desconocemos, ¿no? En general, digo, nuestra sociedad... Eso, creo que estamos re desconectados de la historia que con sus aciertos y sus errores nos ha traído hasta aquí. Sí, por supuesto. Yo realmente mi consejo, si puedo dar un consejo, es que empecemos a escarbar y buscar, y yo en ese sentido me lo digo a mí mismo en primer lugar, porque hay un montón de cosas que voy conociendo y aprendiendo, y digo, esto no lo he leído, esto, aquello, y mirá, esto qué interesante, aquel autor que ahora acabo de descubrir. Digo, y me dedico a esto. Imagínense, digo, si uno no se dedica a esto, mucho más, es tan amplio lo que uno puede buscar, pero yo que me dedico a esto me siento a veces de que digo, hay tanto que no he leído, no conozco y debo ponerme a hacer. Y entonces, por ejemplo, mi madre me hablaba de esta novela desde que yo era chico, por ejemplo. Pero, digamos, después yo fui a la carrera docente, fui a la facultad y en algunos momentos se mencionaba, se hacía alusión a ella, pero nunca la estudié en profundidad directamente, ¿no? Y yo ahora estoy intentando, digamos, volver a traerla a la carrera docente, qué sé yo, porque son autoras que perfectamente podríamos trabajar. Y más en una época donde, bueno, el rol de las mujeres es fundamental. Bueno, venimos del mes de la mujer, y en realidad, fíjate qué interesante esto, ¿no? Ella, una cosa que se ha resaltado en su obra es cómo ella defendía una especie de superioridad especial de la maternidad como rol moral, ¿no? Es decir, el hecho de que, bueno, ella tuvo como 7 hijos, algunos murieron, chicos, digamos, pero lo que ella llamaba la autoridad moral de la maternidad, o sea, que coincide con una especie de, entre comillas, primer feminismo, si se quiere, que no existía todavía, pero algunas feministas posteriores la toman como, acá tenemos un ejemplo de lo que es el movimiento feminista. Sin embargo, ella, digamos, obviamente no está en ese lugar, pero sus ideas coinciden con los primeros intentos de darle a la mujer y a la maternidad de la mujer y al rol de mujer dentro de la familia, como la concebía el cristianismo, un rol transformador de la sociedad, de la cultura, y como ella podía, desde ese lugar de madre de 7 hijos, igual escribir una novela que terminaba siendo no solo popular, sino de una relevancia cultural importantísima. 2 apuntes. Hasta el punto que yo llegué a leer de La cabaña del tío Tom, porque confieso públicamente que no llegué a leerlo todo. Me llamó la atención el rol de la señora Shelby, ¿no? El ama de esa hacienda, de esa casa, que tiene como mucha influencia entre los esclavos, mismo con su esposo. Eso, que es como que su opinión es escuchada, toma decisiones, influye, bueno, de alguna manera a favor de los esclavos. Me resultó eso interesante, que no fue como un rol secundario, intrascendente, simplemente la señora de la casa y punto. Y después te iba a decir eso, que leyendo por allí un poco el contexto, que hay un vínculo bastante estrecho entre esto que es el movimiento abolicionista y ese primer feminismo, podríamos decirlo. Hay como un vínculo en también, y el cristianismo, ¿no? Rodeando todo eso, lógico, ¿no? También, o sea, mujeres cristianas, hombres cristianos que estaban todos involucrados en eso. Sí, o sea, es como anterior a todo lo que luego va a terminar siendo estos movimientos. Además, recordemos que las primeras feministas son sufragistas, ni siquiera se llaman a sí mismas feministas, están por el tema del voto, etcétera. Sí. Pero acá hay como una idea de que, como si ella dijera, miren, a mí lo que me define es que soy cristiana. Claro. ¿No? Y eso es lo que hace que yo me considere una mujer que tiene un rol para el mundo. Claro. ¿No? Y desde ahí escribe literatura, es esposa, es madre, es conocida, es popular y escribe en un medio abolicionista. O sea, tiene relevancia política, cultural. Y hace planteos políticos y procura influir de alguna manera. Claro. Entonces es como que uno dice, pero son las mujeres cristianas de la historia de las que nos hemos olvidado muchas veces, pero que han tenido una transformación fundamental. Y cómo nosotros no reivindicamos como cristianos muchas veces
todos esos aportes porque los desconocemos, Porque los ignoramos. Porque desconocemos. Y cuando alguien viene y me dice, vamos a hacer tal causa, vamos a defender tal o cual causa, y vos decís, bueno, pero mira que el cristianismo ya planteó eso hace muchísimo tiempo. Mira que no es que el feminismo de golpe ahora descubrió que la mujer tiene valor. A eso voy. O sea, mira que Jesús ya hablaba de eso hace miles de años, ¿no? Entonces, es como si uno, digamos, a veces debatimos falsos problemas, ¿no? Es decir, si, pero claro, se entiende, ¿no? Cuando los cristianos no ocupan el espacio social y cultural que necesitan ocupar, es ocupado por otros movimientos, otras ideologías que sacan tajada o que quieren reivindicar sus propios intereses, o que muchas veces pueden ser legítimos o no legítimos, no estamos hablando en contra de nadie acá, sino del hecho de decir, ¿por qué nosotros como cristianos, que podríamos tener una visión integral de la vida humana y por lo tanto dar respuesta a todos los problemas de la humanidad, ¿por qué no lo hacemos? Pero ¿sabes de qué pecamos, Steve? Me parece a mí, humildemente, pecamos de no conocer la historia. ¿Entendés? Claro. Y eso era lo que te decía. Nosotros como cristianos, digo, ¿no? ¿Por qué muchas veces no defendemos, no planteamos? No? Porque desconocemos la historia que nos trajo hasta acá, ¿eh? Como iglesia, como cultura occidental, desconocemos. Entonces creo que ese es el gran desafío que tenemos. Por supuesto que el desafío es a que el Señor nos siga transformando y a transformarnos a la imagen de Cristo y a renovar nuestro entendimiento y a una cantidad, que el Señor nos siga edificando según su voluntad. Por supuesto que ese es el gran desafío que tenemos, pero ¿cuánto va a ayudar a todo esto que nosotros también comencemos a leer, comencemos a informarnos? No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y te digo una cosa buena es que la gente se anime, quienes son, por ejemplo, cristianos, y dicen, la verdad que a mí, yo nunca me dediqué a la literatura, pero ahora me interesó este tema, voy a buscar la novela. Cuando uno va y empieza a pedirla en las librerías, en los lugares, eso después genera una bola de nieve también para que los libreros y demás digan, miren, hay interés en comprar este libro que hacía tiempo ya está agotado, la última edición hace tiempo no se vende, qué sé yo. Entonces eso genera que luego las editoriales quieran seguir reeditando, ¿no? Porque claro, los libros que no se leen después no se reeditan más. Claro. Pero cuando los libros vuelven una y otra vez, que generalmente estas obras clásicas siempre vuelven, ¿no? Pero clásicas en el sentido de su adhesión a la tradición y a su relevancia ahí, ¿no? Pero si me permitís, ¿puedo hacer una última alusión? Tenés un minuto para un último apunte. Bien, perfecto. No, por eso, porque ya ven que cuánto estamos de tiempo. Sí. ¿Sabés qué? Si me permiten, me gustaría leer un fragmento que está final. Igual no voy a espolear porque... Gracias. No, en el sentido de que es simplemente el comentario de la autora que quiere hacer como una reflexión final. De hecho, ella escribió un libro luego explicando cosas donde entendía que había verificabilidad en las cosas que ella planteaba, en casos concretos. Que todo estaba inspirado en casos reales y que no era una mera invención, ¿no? Pero ella dice algo sobre el final que a mí me parece interesante traer por lo que la fiereza de lo que dice, ¿no? A ver. Dice... Está hablando de cuestiones hasta apocalípticas, ¿no? Del fin de los tiempos y de cómo va a haber un juicio sobre ciertas cosas, ¿no? Y dice, ¿no resultan terribles estas palabras para una nación que guarda en su seno semejante injusticia enorme, hablando de las viudas, los huérfanos, todo eso, ¿no? Dice, cristianos, recordad que cada vez que decís en vuestras oraciones, venga a nosotros tu reino, asociáis el día de la venganza con la fecha de la redención. Todavía la justicia de Cristo, la inagotable justicia divina, nos ha concedido un día de gracia. Si no lo aprovechamos, lo mismo el norte que el sur, que son culpables ante Dios, tendrán que rendir cuentas ante Él y la misma iglesia cristiana tendrá que dar cuentas muy estrechas ante el juez que todo lo sabe y todo lo juzga. No es protegiendo al mismo tiempo la injusticia y la crueldad, y amasando enormes fortunas con el pecado, como la unión puede salvarse, sino muy al contrario por el arrepentimiento, por la justicia y la bondad, por el perdón y la ternura. Recordad siempre que hay una ley física eterna que hace que una piedra de molino arrojada al océano se vaya inmediatamente al fondo, y que esa ley física no es más fuerte ni más exacta que la que establece que aquellos pueblos y aquellas naciones que mantienen y fomentan la injusticia y la crueldad atraerán sobre ellas la cólera y la espada del Altísimo. Wow. Una palabra profética. Sí, y de alguna forma diciéndole a la iglesia, miren que ustedes, si no se arrepienten, también van a ser juzgados. No solo el mundo al que ustedes le predican, sino ustedes mismos por vivir en la injusticia, ¿no? Wow. Para pensar. Sí.
Fíjese con qué palabras termina este espacio el profesor Steve Marchenko. Gracias por acercarnos este texto que yo también confieso que lo desconocía. Estuvimos hablando de La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe. Sí, Harriet Beecher Stowe. Beecher, apellido de soltera, y Stowe, luego de casada, ¿no? Bien. Bueno, gracias Steve. Gracias al profesor Steve Marchenko Garabelli por su presencia aquí. Él es profesor de literatura, magíster en ciencias humanas, opción literatura latinoamericana. Como siempre decimos, es un gusto, Steve. Personalmente disfruto muchísimo de escucharte, todo tu conocimiento, toda tu experiencia. Queremos preguntarle a la audiencia, a quienes nos han estado mirando por YouTube, ¿qué piensan de esto? ¿Les parece que los cristianos tenemos un poco de desconocimiento en cuanto a cómo llegamos hasta acá, en cuanto a los aportes del cristianismo a toda nuestra sociedad y nuestra cultura? ¿Se están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto tenemos por delante? ¿Cuánto deberíamos empezar a conocer y empezar a trabajar, como vos decías, ¿no? Aportar, ¿no? En cuanto a lo social, a lo político. Bueno, queremos escuchar a los oyentes. Pueden comunicarse, por ejemplo, al 091-610-610. Ese es el contacto de Radio Transmundial Uruguay. 091-610-610 desde dentro del Uruguay, y desde el exterior agreguen el signo de más 598-91-610-610. Por allí ustedes nos escriben, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, y a nosotros nos llega. También pueden comunicarse, por ejemplo, a través del Instagram. Nos mandan allí un mensaje privado, búsquennos como Club de Lectura RTM, y allí, bueno, nos comienzan a seguir, nos comentan y se van enterando también de todas las novedades. Nos pueden ver en YouTube con nuestro canal Club de Lectura, o nos escuchan en su aplicación de podcast como Spotify, y allí nos encuentran como Club de Lectura RTM. Creo que no me olvido de nada. Bueno, Steve, ¿vas a volver? Ya te comprometemos, así sí. En vivo te estamos... Sin ningún problema, cuando quieras. Yo te agradezco realmente el espacio y la oportunidad de compartir algunas cosas, y ojalá que a la audiencia le haya gustado. Que le haya gustado y que se animen a empezar a leer, ¿sí? Que es el desafío que siempre dejamos, a leer todo el mundo. Gracias, Steve. No, por favor, eso.